Como bien sabemos, México es uno de los países más ricos en historia y cultura, y por eso, el día de hoy, hablaremos acerca de los escritores, poetas, ensayistas, cronistas más importantes de nuestro país. Acompáñanos a conocerlos en esta línea del tiempo. Soy su amigo Emanuel Moshem y esto es A Través de la Historia. Comenzamos. Prehispánicos. Empezamos con los códices prehispánicos. Mucho antes de la conquista española, las culturas indígenas como mixteca, teotihuacana, náhuatl, maya y más los usaban con una función social, como calendarios religiosos donde señalaban sus ritos, prognosticaban el futuro de los recién nacidos, ceremonias religiosas, fijaban las partidas de los mercaderes y relataban la historia de los dioses. Los códices son fuente histórica de primera mano, que dejaron asentada la visión indígena. Sin embargo, durante la conquista española, entre 1492 y 1521, los códices fueron quemados por ser obras del diablo según los frailes. Actualmente existen 2 en México, ya que los demás fueron llevados a España como regalos para el rey. Novo Hispano. En 1521, con la llegada de los españoles, comienza una nueva era en la Nueva España. Algunos frailes comienzan a recuperar la memoria de los indígenas con el fin de comprenderlos y posteriormente evangelizarlos. Algunos, como Fray Bertanín, escriben obras donde manifiestan las maravillas de las nuevas tierras. A comienzos del siglo XVII nace el barroco en España, con autores como Carlos Sigüenza y Góngora, Juan Ruiz de Alarcán, y aunque en su época no fue bien revista, Sor Juana Inés de la Cruz, ya que en aquel entonces una mujer no tenía los mismos derechos que un hombre y por ello muchos poemas, obras y ensayos realizados por mujeres fueron quemados. Para el siglo XVIII, un nuevo elemento se integra a la cultura novohispana, que fue la Ilustración, la cual manifestaban sus propias teorías sobre la sociedad, el derecho y el gobierno, ya que llegó a principios del siglo XIX en lo que se conoce como la Revolución Liberal Burguesa. Esta se ve reflejada en la lucha de independencia y por eso muchos escritores como Fernando de Lizari comienzan sus labores periodísticos. Modernismo literario. Este surgió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Su presencia fue muy fuerte durante las 2 primeras décadas del siglo siguiente. Este movimiento innovó en todas sus manifestaciones, con un lenguaje diferente que buscaba modernizar los antiguos modos. Este intentaba reivindicar las raíces y costumbres nacionalistas. Por ello, muchos expertos colocan el origen de esta corriente en Latinoamérica y en México tiene su vertiente más potente. Las obras se identifican con el modernismo, una búsqueda consciente de su identidad nacional, tratando de abandonar las herencias españolas y renovar la identidad de la política, que en aquellos días el general Porfirio Díaz tuvo el cargo de presidente durante bastante tiempo. México ofrece una mayor variedad y calidad en sus autores, aunque inició en Nicaragua con Rubén Darío. Escritores como Manuel Gutiérrez Níjera, Amado Nervo, José Vasconcelos y Antonita Rivas Mercado, por mencionar algunos, en sus obras buscan acabar con el conformismo de la sociedad, buscan un cambio estético y temático, enfrentando lo nuevo con lo viejo. Más que una corriente, es una nueva actitud. Contemporáneos. Llamados así por la revista más importante de 1928 a 1931, Los Contemporáneos, que se encargó de difundir muchas innovaciones del arte y la cultura en la sociedad mexicana en la primera mitad del siglo XX. En esta se juntaron Carlos Pellicer, Bernardo Ortiz de Montellano, Octavio Bareda, Jaime Torres Bodet y José Gorotiza, entre otros. Los caracterizó su preocupación literaria y los límites que impusieron a su formación cultural. En esta privan a las letras francesas modernas y muchos de los escritores se interesan por el teatro. Comprendió las manifestaciones literarias que se han producido desde el postmodernidad. Se define como un periodo muy particular. La producción contemporánea después de la Segunda Guerra Mundial en la década de 1940 fragmentaba la historia, imitaba el estilo de otros autores. La narración era cambiante, la presentación no era lineal y el juego e incertidumbre en el lenguaje. Los autores son Salvador Novo, Javier Villarrutia y Jaime Bodet. La onda. En 1955 se lanza el libro Pedro Páramo, el cual precede una nueva narrativa que entrelaza y mezcla abruptamente lo real y la fantasía, para presentar la naturaleza intrínseca de los habitantes de México y de toda Latinoamérica. Da paso a la literatura de la onda.
entre los años 60 y 70, que consistía en el florecimiento de la narrativa latinoamericana. Esos escritores fueron influenciados por los movimientos modernistas y vanguardistas del siglo XX, principalmente por el surrealismo. Todos los escritores desafiaban las convenciones literarias mediante el neologismos, blasfemias y el lenguaje inapropiado. También se usaba el realismo mágico, fusionando la ficción con lo real, dejando duda en el lector. Se usó para explicar la sociedad, ya que en aquel entonces Latinoamérica despertaba de un periodo de gobiernos autoritarios. Las novelas reflejaban un estilo propio en las que predominaban historias transcurridas en la ciudad. El movimiento del 68 fue parte primordial para crear ese estilo de escritura. La libertad sexual, romper tabúes, la guerra de Vietnam y el rock fue lo que caracterizó el movimiento. Algunos de los autores mexicanos son José Agustín, Gustavo Zoin, Margarita Daltón, Marga Galante, entre otros. Infrarrealismo. 1975. Iniciado por Roberto Bolaños y Mario Santiago en el libro Los Detectives Salvajes. En este movimiento hay más poesía que manifiesto, pero los textos son relevantes para entender un intento de presidio en un tiempo donde la figura de Octavio Paz dominaba la cultura en México. El infrarrealismo está emparentado con el dadaísmo. Su etapa inicial duró hasta 1977. También se le conoce como infras por la frase de Mata: volaré la tapa de los sesos a la cultura oficial. Fue tanto su peso que se volvió su consigna. Esta buscaba una poesía libre y personal que se representara en la postura de sus miembros, al margen de las convenciones sociales. Boom literario. Este se centra principalmente en la novela. Los autores explican los sucesos políticos, económicos y sociales. Aquí no se callan, toman la voz del pueblo a fin de expresar sus sentimientos y sensaciones ante la realidad turbulenta y los supremos relatos con tintes fantasiosos e irreales como 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Este movimiento ha sido uno de los últimos periodos. Podemos encontrar a muchos de sus escritores aún con vida. Este es uno de los movimientos más importantes en nuestro país, ya que no solamente renueva lo que ya teníamos, sino que da un avance y un comienzo nuevo a la escritura. Como bien sabemos, un ensayo es un escrito en el cual nosotros podemos expresar nuestras ideas con argumentos para que así los demás puedan conocer nuestra opinión. Eso ha sido todo por el día de hoy. Mi nombre es Emmanuel Moshe y esto fue A Través del Tiempo. Hasta la próxima.